propuestas de informes finales de la denuncia constitucional 563-618 acumuladas. Congresistas, como primer punto de la orden del día, tenemos la sustentación, debate y acuerdo de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 563 y 618 acumuladas, formuladas por los congresistas Leonel Kira Carrasza Agüero y José Ernesto Cueto Acerbi, respectivamente, contra la fiscal de la Nación, suspendida, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, por la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93, 139, incisos 3 y 5, 158 y 159, inciso 2 de la Constitución, y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, tipificado en los artículos 376 y 418 del Código Penal. Se concede el uso de la palabra al congresista delegado Elvis Vergara Mendoza para que en el término de 10 minutos pueda sustentar la referida propuesta de informe final. Tiene la palabra el congresista Elvis Vergara Mendoza. Unos segundos que tiene problema de conectividad, por favor. Ya, ok. Mientras establece la conectividad del congresista Vergara, se va a dar lectura al informe final, a la propuesta de informe final. Eso es lo que ya para poder superar el tema. ¿Se va a dar lectura? Mientras el congresista Vergara arregla su problema técnico, vamos a dar lectura al informe final de la denuncia constitucional propuesta por el congresista Vergara. Secretario técnico, proceda. Señor presidente, con su permiso y autorización se va a proceder a dar lectura
al informe final propuesto por el congresista delegado Elvis Vergara Mendoza en relación a las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas. Informe presentado por el congresista de la República, el congresista delegado de las denuncias, señor Elvis Hernán Vergara Mendoza, en relación a las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas, partes denunciantes, los congresistas Yorel Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cueto Servi. Parte denunciada, fiscal de la Nación suspendida, Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Materia, antejuicio político y juicio político. Delitos, abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal, y prevaricato, tipificado en el artículo 418 del Código Penal. Así como infracciones constitucionales a la Constitución, artículo 45, 93, 139, incisos 3 y 5, artículo 159, inciso 2 de la Constitución y artículo 158. Los antecedentes del presente informe indican lo siguiente. El 28 de febrero de 2025 ingresó al área de trámite documentario la denuncia constitucional número 563/2021-2026, abre paréntesis, DC 563, cierra paréntesis, interpuesta por la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación, por la presunta infracción del inciso 3 del artículo 139, artículo 158 y el inciso 2 del artículo 159 de la Constitución Política del Perú, y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado. La fundamentación fáctica. Asimismo, el 21 de julio de 2025 ingresó al área de trámite documentario la denuncia constitucional 618, interpuesta por el congresista José Ernesto Cueto Servi contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93 y 139, inciso 5 de nuestra Constitución Política del Perú, y la posible comisión del delito de prevaricato previsto y sancionado en el artículo 418 del Código Penal en agravio del Estado. Fundamentación fáctica del informe. Las denuncias constitucionales 563 y 618 imputan a la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, la presunta infracción de los artículos 40, 45, 93, 139, incisos 3 y 5, artículos 158 y 159, en su inciso 2 de la Constitución Política del Perú, y la posible comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal por haber emitido y presentado la denuncia constitucional 549 contra los congresistas José Daniel William Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Alfredo Azurín Loaiza, Roberto Enrique Quiabra León, José Ernesto Cueto Servi, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburro, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vázquez Vela, en adelante los 11 congresistas, en su actuación como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022, por la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley número 319/2021-CR, que propone la ley que autoriza la percepción simultánea de remuneración y pensión del Estado para pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Fundamentación jurídica. Infracciones constitucionales alegadas. Se atribuye las denuncias, las presuntas infracciones a los artículos 40, 45, 139, inciso 3 y 5, 158 y 159.2. De los delitos imputados al artículo 376, abuso de autoridad, y 418, prevaricato. Medios probatorios ofrecidos por los denunciantes. De la denuncia constitucional 563, la congresista Kira Alcarraz ofreció el mérito de los siguientes medios probatorios: reportaje periodístico de fecha 12 de enero de 2025 de Portal Andina, denuncia constitucional 549 de fecha 22 de enero de 2025 y constancia de pago de haberes y descuentos de fecha 12 de febrero de 2025. Respecto a la denuncia 618, el congresista Cueto Servi ofreció en mérito los siguientes medios probatorios: denuncia constitucional 549-2021-2026, con la carpeta fiscal número 90-2024, que contiene la carpeta fiscal número 90-2024, disposiciones fiscales números 1, 2, 3 y 4 de la investigación preliminar. Reportes de votación del proyecto de ley 319 de fecha 28 de abril de 22, primera votación y exoneración.
Informe de calificación. En la segunda sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, celebrada el 12 de septiembre del 25, se aprobó por unanimidad la propuesta de informe de calificación de las mencionadas denuncias, declarando, primero, admitir a trámite por procedente, tras haber cumplido el requisito, así como los criterios de admisibilidad y procedencia exigidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la denuncia constitucional 563 interpuesta por la señora Alcarraz Agüero, congresista de la República, y en cuanto a la denuncia 618 interpuesta por el congresista Cueto Acervi, todas ellas contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por la presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, incisos 3 y 5, 158 y 159, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, y por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, ilícitos penales previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal. Articulado segundo, declarar improcedente la presente denuncia respecto al delito de prevaricato tipificado en el artículo 418 del Código Penal por no haber cumplido con el criterio establecido en el literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que se refiere a que los hechos constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función. Tercero, improcedente en el extremo referido a la presunta infracción del artículo 40 de la Constitución. Y cuarto, de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo, propone la acumulación de las denuncias 563 y 618. El informe de calificación, a su vez, fue remitido a la Presidencia del Congreso de la República mediante oficios número 041-2025-2026, con fecha 16 de septiembre del 2025. La Comisión Permanente, en su sesión realizada el 29 de septiembre del año 2025, tomó conocimiento del mencionado informe. Descargo de la denuncia y medios probatorios. Mediante notificación número 052/DC563618, donde el fecha 2 de octubre de 2025 se notificó a la denunciada, otorgándole un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente recibida la notificación para que presente sus descargos. Dado que la persona que atendió al notificador indicó que la denunciada no residía en dicho lugar, mediante oficio número 089-2025-2026 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de fecha 3 de octubre de 2025, se solicitó al RENIEC confirmar el domicilio real de la denunciada, así como indicar, de ser el caso, si ha realizado alguna actualización de este. En respuesta a dicho requerimiento por oficio número 000798-2025 JNAC/RENIEC recibido con fecha 20 de octubre de 2025, el RENIEC remitió el informe 378-2025, en el cual señala que la denunciada registra actualmente la misma dirección domiciliaria en donde se realizó el acto de notificación, tras lo cual, a través del oficio número 139-2025-2026 de la SAC, de fecha 22 de octubre de 2025, dirigido a la denunciada, se dejó constancia que la notificación para descargos realizada el 2 de octubre del año en curso fue válidamente diligenciada, dejándose bajo puerta, adjuntándose nuevamente las denuncias constitucionales en mención, con sus respectivos anexos. Asimismo, con oficio 138 de la SAC del 22 de octubre del año en curso, se envió dicha documentación a la denunciada a través de la mesa de partes virtual del Ministerio Público, el cual generó la observación de que no podían recibir dicho documento dado que la denunciada aún no se encuentra en funciones. A continuación, con fecha 23 de octubre del mismo año, se recibió un escrito a través del cual la denunciada se apersona el procedimiento y designa su defensa técnica, solicitando que se le vuelva a notificar, esta vez en una nueva dirección, y se le otorgue 5 días hábiles para presentar su descargo. En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio 149-2025-2026 de la SAC del 24 de octubre, se le indicó a la denunciada que la notificación para sus descargos había sido válidamente realizada, pero que no obstante, de manera excepcional y por única vez, se le otorgaba una prórroga de 5 días hábiles a efectos de que presente sus descargos y ofrezca los medios probatorios que convenga a su derecho. El 31 de octubre de 2025 presentó su escrito de descargos, el cual expone los siguientes argumentos de defensa. Fundamentos fácticos. La denunciada presenta los siguientes fundamentos fácticos en su defensa. Con fecha 15 de marzo de 2024, el ciudadano César Alberto Caicho Ochoa presentó denuncia penal ante el Ministerio Público contra congresistas integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo 21-22, atribuyéndoles la comisión del delito de negociación incompatible. Los hechos se relacionan con la aprobación del dictamen del proyecto de ley número 319,
sobre doble percepción, mediante el cual se incorporaron modificaciones sustanciales que permitían la percepción simultánea de pensión y remuneración sin tope alguno, beneficiando directamente a 5 congresistas pensionistas. Es así que el 12 de julio de 2024, mediante disposición número 1, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, inició diligencias preliminares por 60 días contra los mencionados congresistas. La investigación fue concluida íntegramente por Villena Campana desde su inicio hasta el 8 de noviembre del 24, fecha en que concluyó su mandato. Durante ese periodo emitió las disposiciones número 2 del grado improcedente pedido de nulidad. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2024, la denunciada asumió el cargo de fiscal de la Nación. Tras evaluar la investigación preliminar y encontrar elementos de convicción suficientes, presentó el 22 de enero de 2025 la denuncia constitucional 549 contra 11 congresistas por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Los hechos imputados se centraban en que los congresistas William Zapata, Montoya Manrique, Quiabra León, Cueto Servi y Azurín Loaiza promovieron y priorizaron indebidamente la aprobación de un dictamen que los beneficiaba directamente dada su doble condición de congresistas y pensionistas. Asimismo, se atribuyó responsabilidad a otros 6 congresistas por haberse interesado indebidamente en favor de terceros. Seguidamente, el 7 de marzo de 25, la subcomisión resolvió archivar la denuncia 549. Ante ello, y como represalia, el 28 de febrero del 25, la congresista Kida Carras presentó la denuncia constitucional 563 y el 21 de julio del 25, el congresista Cueto Servi presentó la denuncia constitucional 618, ambas contra la fiscal de la Nación. Señala que el informe de calificación de las denuncias mencionadas atribuyen a la denunciada actos relacionados por el anterior fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, específicamente la conducción de las diligencias preliminares y la emisión de disposiciones 1, 2, 3 y 4. Adicionalmente, sostiene que se verifican múltiples conflictos de interés que invalidan el procedimiento. La congresista Alcarraz Agüero, denunciante en la denuncia constitucional 563, está siendo investigada penalmente por el Ministerio Público en la carpeta fiscal 124-2024 por cohecho pasivo y además fue denunciada constitucionalmente por la fiscal de la Nación el 7 de enero del 25 por peculado. El congresista Cueto Servi, denunciante en la denuncia 618, fue incluido en la denuncia 549 y realizó declaraciones públicas agresivas amenazando con denunciar a la denunciada. El congresista Montoya Manrique fue incluido en la denuncia 549 y votó a favor del informe de calificación de la SAC el 12 de septiembre del 25. Además de adelantar la opinión pública exigiendo la renuncia de la fiscal, la congresista Carmen Patricia Juárez Gallego fue incluida en la denuncia 549 y votó tanto en la subcomisión como en la comisión permanente a favor de impulsar estas denuncias constitucionales, habiendo anunciado públicamente que presentaría denuncia contra la fiscal de la Nación. Finalmente, afirma que la expresidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, congresista María Cuña Peralta, se encuentra procesada penalmente en la carpeta fiscal 5020-10-102-2023-10-0 por fraude procesal y denuncia calumniosa, situación que según el artículo 20, inciso del reglamento del Congreso, impide legalmente integrar comisiones de fiscalización, generando un vicio de competencia subjetiva. Fundamentos jurídicos. La denunciada fundamenta jurídicamente sus descargos en los siguientes argumentos. A. Ejercicio legítimo de competencias constitucionales. La denunciada sostiene que ha ejercido plenamente sus atribuciones constitucionales reconocidas en los artículos 99, 158, 159.1 y 159.2 de la Constitución, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, el artículo 450 del Código Procesal Penal y la Ley 27399, por lo que la presentación de la denuncia constitucional 549 se realizó en defensa de la legalidad y del interés público, función esencial del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo. Agrega que los hechos investigados configuran el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Existió una operación estatal, elaboración y aprobación del dictamen legislativo. Los congresistas actuaron en razón de su cargo interviniendo en la votación. Hubo interés personal indebido con beneficio económico directo y se afectó el deber de imparcialidad y el interés público al legislar en causa propia. B. Inexistencia de infracciones constitucionales y delitos. La denuncia refiere que no se configura infracción al artículo 45, pues actuó dentro de las limitaciones y responsabilidades de la Constitución y las leyes establecen. Asimismo, que no se vulneró el artículo 93, ya que la disposición 2 indicaba que no se investigaban votos u opiniones protegidas, sino conductas con indicios de interés indebido ajenas a la función congresal.
De igual manera, señala que no existe violación a los artículos 139 y en punto 3 y punto 5, debido pues que todas las disposiciones fiscales en el marco de la formulación de la denuncia constitucional 549 están debidamente motivadas y se refieren a hechos y elementos de convicción debidamente corroborados. Del mismo modo, indica que lejos de infringir el artículo 158, se ejerció legítimamente esta garantía. El artículo 159.2 fue aplicado correctamente al ejercer la acción penal conforme al mandato constitucional. Respecto al delito de abuso de autoridad, aduce que no se configura, pues actuó dentro de su competencia constitucional. La denuncia fue tramitada conforme a ley y archivada, por lo que no existe perjuicio alguno, elemento esencial del tipo penal según la apelación 07-2017 Cusco. En cuanto a prevaricato, arguye que la denuncia 549 se sustentó en las disposiciones constitucionales expresas, evidencias documentales verificables y una interpretación jurídica razonable que consideró incluso jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La apelación número 27-2022 Callao establece que este delito requiere una resolución manifiestamente contraria al derecho sin interpretación razonable posible, lo cual no ocurrió. C. Vulneración del debido proceso parlamentario. La denunciada también argumenta que el procedimiento vulnera el derecho a ser juzgado por órgano independiente e imparcial, toda vez que los congresistas con conflicto de interés no debieron participar en el procedimiento. Su intervención genera nulidad absoluta por incompetencia orgánica. Al respecto, alega que el informe de calificación adolece de motivación aparente. Resuelve 6 infracciones constitucionales en apenas 4 páginas y media y 2 delitos en 2 páginas y media, sin análisis individualizado, sin valoración probatoria y sin justificación de proporcionalidad para la sanción máxima propuesta. Añade que el plazo de 15 días hábiles para que se lleve a cabo la investigación y se emita el informe final venció el 28 de octubre del año 2025 sin prórroga válida, siendo de naturaleza perentoria, lo que genera caducidad del procedimiento. D. Afectación a la autonomía del Ministerio Público. Por último, la denunciada refiere que someter a la fiscal de la Nación a proceso sancionador por ejercer su función constitucional de perseguir delitos constituye una interferencia ilegítima que viola la autonomía del Ministerio Público y el principio de separación de poderes, pues considera que el presente procedimiento constituye uso desviado del poder político orientado a castigar el cumplimiento de su deber constitucional de perseguir el delito, en especial cuando las investigaciones involucran a miembros del Parlamento. Medios probatorios. Documentales anexados al escrito de descargos. Disposición número 1, firmada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana. Disposición número 2, firmada por la fiscal de la Nación interino, Villena Campana, que declara improcedente el periodo de nulidad y de todo lo actuado presentado por los investigados William Zapata, Montoya Manrica, Cueto Acerbi y Azurín Loaiza. Disposición número 3, firmada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, que declara improcedente el periodo de conclusión de diligencias preliminares por el congresista Alfredo Azurín. Y la disposición número 4, firmada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, que amplía el plazo de investigación. B. Documentación contenida en la carpeta fiscal número 090-2024. C. Documentación actuados que obra en el presente procedimiento parlamentario de acusación constitucional de las denuncias constitucionales 563 y 618. D. Declaraciones testimoniales de los siguientes congresistas: Alcarraz Agüero, Cueto Acerbi, Montoya Manrique y Juárez Gallegos. Informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. En la cuarta sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales celebrada el 17 de octubre del 25, tras la declinación del anterior congresista delegado, se acordó delegar las denuncias constitucionales mencionadas al congresista Vergara Mendoza y con oficio 136-2025-2026 de la Subcomisión del 21 de octubre del 25 se le comunicó su designación solicitando la elaboración del respectivo informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas. Es así como, mediante oficio número 275, el congresista delegado Vergara Mendoza, el 11 de noviembre del 25, presentó el mencionado informe. Hechos determinados como materia de investigación. Determinar si la denunciada, al emitir y presentar la denuncia 549, la misma que contiene y se sustenta en la carpeta fiscal 090, infringió los artículos 45, 93, 139, 158 y 159 de la Constitución. Asimismo, determinar si la denunciada, al emitir y presentar la denuncia constitucional 549, la misma que contiene y sustenta la carpeta fiscal 090,
presuntamente realizó la conducta típica y los otros elementos del tipo penal que configurarían el delito de abuso de autoridad previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Penal. Y finalmente determinar si la denunciada, al emitir y presentar la denuncia constitucional 549, presuntamente realizó la conducta típica y los otros elementos de tipo penal que configuran el delito de prevaricato, tipificado y sancionado en el artículo 376 del Código Penal. Evaluación de la pertinencia de pruebas. De análisis de los medios probatorios ofrecidos por las partes se declararon: A. Medios probatorios de la denuncia 563. Impertinente, reporte periodístico de fecha 12 de enero de 2025. Impertinente, constancia de pago de haberes y descuento del señor Víctor Manuel Cubas Villanueva. Pertinente, la denuncia constitucional 549 presentada el 22 de enero de 2025, puesto que constituye el acto procesal cuestionado y permite verificar la infracción de los artículos 45, 93, 139, 158 y 159 de la Constitución, así como la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. B. Medios probatorios de la denuncia constitucional 618. Pertinente, la denuncia constitucional 549, puesto que constituye el acto procesal cuestionado y permite verificar la infracción de los mencionados artículos y delitos denunciados. Pertinente, reporte de votación de Pleno del Congreso de la República de fecha 28 de abril de 2022, del texto sustitutorio del proyecto de ley 319 que propone regular la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, puesto que permite verificar el ejercicio de la facultad de voto en primera votación de los 11 congresistas comprendidos en la denuncia 549. Pertinente, reporte de votación del Pleno del Congreso de la República del 28 de abril del 2022 que propone regular la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, puesto que permite verificar el ejercicio de la facultad de voto de los 11 congresistas comprendidos en la denuncia constitucional 549. Medios probatorios de los descargos. Pertinente, disposiciones fiscales números 1, 2, 3 y 4, emitidos en la carpeta fiscal 090, los cuales dieron origen y sustento a la denuncia constitucional 549. Pertinente, que la carpeta fiscal número 90-2024 que sustenta la emisión y presentación de la denuncia constitucional 549. Impertinente, documentación actuados que obran en el procedimiento de acusación constitucional de las denuncias constitucionales 563 y 618. Impertinente, declaraciones testimoniales de los congresistas Alcarraz Agüero, Cueto Servi, Montoya Manrique, Juárez Gallegos, todas que no se vinculan con los hechos materia de investigación, sino a cuestionamientos de índole procesal atribuidos al presente procedimiento parlamentario, los cuales serán evaluados como argumentos de defensa en el informe final correspondiente. Adicionalmente, se recomendó la actuación de los siguientes medios probatorios: solicitar a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno las actas completas de las sesiones donde se debatió y aprobó el proyecto de ley número 319, así como el dictamen correspondiente; recabar del repositorio de denuncias constitucionales del Congreso de la República el expediente de la denuncia constitucional 549 y documentación anexa de la carpeta fiscal número 90-2024, y programar audiencias de acuerdo con el numeral D2, inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, a efectos de que se reciba la declaración de descargos orales de la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela para que ejerza su derecho de defensa junto a su abogado defensor de libre elección y se les someta a las preguntas que formule el suscrito como delegado de la investigación, debiéndose notificar a su respectivo domicilio señalado en autos. Cabe mencionar que mediante oficio número 203-2026 de la subcomisión del 19 de noviembre del año en curso, se solicitó a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno las actas y el dictamen del proyecto de ley número 319 del 2021, siendo que con oficio 0786-2025-2026 del 20 de noviembre, la presidenta de la citada comisión cumple con remitir la documentación solicitada. De la audiencia, el 19 de noviembre del año 2025 se citó a las partes para que asistan a la audiencia programada para el día 25 de noviembre a las 5 de la tarde. Sin embargo, el 21 de noviembre la denunciada presentó un escrito solicitando reprogramación por tener que ejercer su derecho de defensa ante la comisión permanente en otra denuncia constitucional. No obstante, a lo solicitado, la denunciada concurrió a la audiencia acompañada de su abogado a efecto de ejercer su derecho de defensa. En efecto, con fecha 25 de noviembre y 618 acumuladas, contando con el quórum correspondiente y la participación, por un lado, del congresista denunciante Cueto Servi y por el otro de la señora
Espinosa Valenzuela, asistida por su defensa técnica, el doctor Rodolfo Pérez Osores. Durante el desarrollo de la audiencia se concedió el uso de la palabra al congresista denunciante a fin de que exponga los argumentos de su denuncia como el término de 10 minutos. Finalizada la sustentación de la denuncia, se otorgó el uso de la palabra a la parte denunciada para que exponga sus descargos por el término de 10 minutos, tiempo que incluía el de su defensa técnica. Concluida la exposición de la denunciada y de su abogado defensor, se concedió el uso de la palabra a ambas partes para que ejercieran su derecho de réplica y dúplica respectivamente. Culminadas las intervenciones, la presidenta dio por concluida la audiencia, indicando que el congresista delegado tiene un plazo de 5 días para elaborar y presentar su propuesta de informe final. Marco normativo. El artículo 99 de la Constitución Política del Perú y el artículo 100 de la misma, que señala que corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria del contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. En cuanto al reglamento del Congreso de la República, hace mención el informe final a los artículos 89, literal D6, y artículo 89, literal J. Del debido procedimiento en sede parlamentaria. El Tribunal Constitucional ha establecido que el procedimiento de acusación constitucional debe respetar las garantías mínimas del debido proceso. En la sentencia recaída en el expediente 04044-2022-PHC/TC, Fundamento Jurídico 28, tiene resuelto que el derecho al debido proceso, tal y conforme se encuentra reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución, no solo se aplica para aquellos casos tramitados ante los órganos jurisdiccionales, sino que, atendiendo a la magnitud de las sanciones o consecuencias que puedan desprenderse de un eventual pronunciamiento, se puede extender a los procedimientos en sede administrativa, sancionadora o incluso parlamentaria. Lógicamente, las garantías propias del debido proceso en sede parlamentaria no deben extenderse necesariamente en los mismos términos que los que suele exigirse en el ámbito de un proceso penal. Al respecto, se ha indicado que es conveniente tener presente que si bien las garantías judiciales son aplicables a todos los órganos del Estado que ejerzan materialmente funciones jurisdiccionales, también es cierto que tales garantías se aplican en las adaptaciones necesarias según el tipo de órganos estatales y procedimientos de que se traten, obviamente sin desnaturalizar la garantía. Las garantías mínimas incluyen las siguientes: derecho a la defensa, plazo razonable, derecho a la prueba, derecho a ser oído, imparcialidad, motivación y ne bis in idem. Finalidad y estándares finalidad y estándares probatorios del antejuicio político. Finalidad. El antejuicio político es una prerrogativa funcional que busca proteger a los altos funcionarios de acusaciones penales infundadas, pero sin convertirse en un privilegio de impunidad. Su objeto es determinar si existen elementos suficientes para levantar la inmunidad funcional y habilitar el procedimiento penal. Estándar probatorio, sospecha reveladora. En el antejuicio político no se exige certeza sobre la comisión del delito. El estándar aplicable es el de sospecha reveladora, equivalente a la existencia de indicios razonables y objetivos de la comisión del ilícito penal. Durante el procedimiento del antejuicio político no se requiere de la realización de un análisis exhaustivo de la comisión de los presuntos ilícitos penales imputados, pues ello es competencia del Poder Judicial en ejercicio de su función punitivo-jurisdiccional, sino que debe limitarse a determinar si las conductas atribuibles al denunciado pueden adecuarse o no a los tipos penales imputados, en base a la existencia de indicios suficientes de la comisión de los delitos atribuidos. Sobre el particular, la Corte Suprema, en el auto que resuelve la solicitud de tutela de derechos recaído en el expediente 0011-2022, ha expresado que la resolución acusatoria del contenido penal emitida por el Congreso de la República en el marco de un antejuicio político obliga a la Fiscalía de la Nación
formalizar la investigación preparatoria. Por consiguiente, el estándar de prueba a nivel parlamentario resulta equivalente al exigido en sede judicial para la expedición de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, para lo cual se necesita de una sospecha reveladora, esto es, la presencia de indicios reveladores de la existencia de un delito, tal como lo establece el artículo 336, apartado 1 del Código Procesal Penal. Del juicio político, finalidad. El juicio político busca determinar si un alto funcionario ha infringido la Constitución en el ejercicio de su cargo, pudiendo el Congreso imponer sanciones político-administrativas, suspensión, inhabilitación o destitución, como establece el máximo intérprete de la Constitución en la sentencia recaída en el expediente 0006-2023-AI/TC, fundamento 3. En el antejuicio solo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales y no políticas de los funcionarios estatales, mientras que en el juicio político se determinan responsabilidades políticas que pueden derivar en suspensión, inhabilitación o destitución. El estándar probatorio es la certeza. A diferencia del antejuicio, en el juicio político se requiere de un estándar de certeza sobre la ocurrencia de los hechos que configura la infracción constitucional. De la conducta procesal de la denunciada. La denunciada, durante el desarrollo del presente procedimiento de acusación constitucional, ha mostrado una conducta procesal inadecuada, que no guarda relación con su condición de alta funcionaria encargada de velar por la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el Estado. En efecto, desde el acto de notificación de las denuncias 563 y 118 acumuladas, ha venido cuestionando las actuaciones del presente procedimiento, alegando un supuesto vicio de la notificación, señalando que en la dirección donde fue notificada no residía, pese a que era el domicilio real consignado en su documento nacional de identidad y en escritos previos presentados a la subcomisión. Dicho domicilio además fue confirmado por el propio RENIEC mediante el informe mencionado. Se verificó en el Registro Único de Personas Naturales RUIPI del RENIEC que la persona Delia Milagros Espinosa Valenzuela, con inscripción número 10491984, registra actualmente dirección domiciliaria en Girón, Ricardo Palma, Manzana W, Lote 34, Urbanización Covima, La Molina, Lima. Es por ello que el 22 de octubre del año 2025 se le cursó el oficio 139, en el que se le tiene por bien notificada y se deja nuevamente la notificación número 52 y su documentación anexa en el domicilio de la denunciada. Ante lo cual, la denunciada presentó el escrito sin número de fecha 23 de octubre de 2025, manifestando que el inmueble a donde fue dirigida la notificación no constituye su domicilio real ni habitual y que está alquilado a tercero, por lo que solicita se le vuelva a notificar las denuncias constitucionales en materia del presente procedimiento, entre otras peticiones. En respuesta a dicho pedido, con oficio 149 de la subcomisión, absolvió todas las peticiones indicándole que la dirección consignada en su domicilio nacional de identidad es la misma en la cual se dirigió la notificación de las denuncias 563 y 118 acumuladas y su documentación anexa, y que no habiendo variado su dirección ante el RENIEC se le tiene por válidamente notificada. No obstante, la subcomisión, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa de la denunciada, le concedió una prórroga excepcional por 5 días hábiles para que pueda exponer sus argumentos de descargo, lo cual efectivamente realizó mediante su escrito del 31 de octubre. Postulando de manera temeraria el argumento que la notificación de las denuncias constitucionales 563 y 618 fue realizada defectuosamente y que ello afectó gravemente su derecho al debido proceso parlamentario, pese a que, como ya se ha señalado, tanto en su DNI y en sus escritos anteriores se consigna la dirección en donde fue realizada la notificación, domicilio que además fue confirmado por la entidad oficial de identificación de todos los peruanos, RENIEC. Otro hecho que resalta la conducta procesal inapropiada de la denunciada tiene vinculación con la citación para que concurra a la audiencia de las mencionadas denuncias. Al respecto, la denunciada fue notificada con la debida anticipación el 19 de noviembre del año en curso, a efectos de que concurra a la audiencia programada para el martes 25 de noviembre, a las 5 de la tarde, asistida por su defensa técnica acreditada en autos, a efectos de que pueda ejercer su derecho de defensa y exponga oralmente sus argumentos de descargo. Ante ello, mediante escrito del
fecha 21 de noviembre, la denunciada solicitó reprogramación de la audiencia para la siguiente sesión, argumentando que el 25 de noviembre, en horas de la mañana, debía asistir a la sesión de la Comisión Permanente donde se batería y votaría otra denuncia constitucional formulada en su contra, añadiendo que 2 audiencias en un mismo día exige de una preparación detallada y continua para ejercer un derecho de defensa real, efectivo y adecuado. No obstante, como es de público conocimiento, la denunciada no concurrió a la sesión de la Comisión Permanente realizada en horas de la mañana, sino que estuvo realizando gestiones personales ante el Poder Judicial. Asimismo, el abogado defensor acreditado en el presente procedimiento de acusación constitucional no era el mismo letrado que ejerció la defensa técnica en horas de la mañana ante la Comisión Permanente. En efecto, tal como se advierte de la cuenta X del diario La República, la denunciada en horas de la mañana se encontraba ingresando al Poder Judicial tras presuntamente vencerse el plazo para que la Junta Nacional de Justicia la reponga en el cargo de fiscal de la Nación y brindando declaraciones a los medios de comunicación a la misma hora que se realizaba la sesión de la Comisión Permanente donde supuestamente iba a ejercer su derecho de defensa. Ello queda evidenciado cuando ante la pregunta formulada por un periodista sobre el motivo de su presencia en el Poder Judicial, la denunciada respondió: sí, estoy desde las 8 de la mañana y el doctor me dijo, doctora, más o menos al mediodía, justo voy a subir ya estamos en la hora, lo cual revela una conducta procesal contraria a su alta investidura. Este proceder de la denunciada revela un comportamiento procesal impropio caracterizado por la consignación de un domicilio real aparente que ella misma desconoce posteriormente, la falta de autorización de su domicilio real en el RENIE, a sabiendas que ya no residía en la dirección que figura en su documento nacional de identidad, y la alegación de una causa falsa como justificación para no asistir a la audiencia, todo lo cual constituye un claro incumplimiento de los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe procesal, máxime si se trata de una autoridad de la máxima jerarquía del Ministerio Público. Respecto al pronunciamiento sobre los pedidos de nulidad solicitados por la denunciada en su escrito de descargo del derecho de ser juzgado de manera independiente e imparcial, la denunciada sostiene que en el presente caso se advierten vulneraciones al principio de independencia e imparcialidad en los siguientes congresistas: Alcarraz Agüero, Cueto Servi, Montoya Manrique, Juárez Gallegos, Acuña Peralta y otros. Concluye señalando que el proceso parlamentario vulnera su derecho fundamental a ser juzgada de manera independiente e imparcial y por lo tanto es nulo. Respuesta. El Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido en su sentencia recaída en el expediente 0006-2023 la distinción entre la función jurisdiccional y la función de control político. Así sostiene que en el antejuicio solo caben formularse acusaciones por las supuestas responsabilidades jurídico-penales y no políticas de los funcionarios estatales citados en el artículo 99 de la Constitución ante los supuestos delitos contenidos en el ejercicio de sus funciones, de tal suerte que una vez determinada la existencia de suficientes elementos de juicio que, desde su perspectiva, configuran la comisión de un delito en el ejercicio de las funciones, actúa como entidad acusadora, dejando sin efecto la prerrogativa funcional del dignatario, suspendiéndolo en el ejercicio de sus funciones y poniéndolo a disposición de la jurisdicción penal. Por su parte, al referirse a la función congresal sancionadora prevista en el primer párrafo del artículo 100 de nuestra Constitución, señala que la función punitivo-jurisdiccional sanciona conductas sobre la base de la razón jurídica, mientras que la función político-punitiva es aquella que puede sancionar sobre la base de la razón política. Y es precisamente el principio de separación de poderes el que garantiza la ausencia de toda valoración política de las decisiones del Poder Judicial, en tanto que el juicio político permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en el artículo 99 de la Constitución debido a las faltas políticas cometidas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de retirar el poder de quien hace mal uso de él e impedir que pueda ser reinvestido de poder en el futuro. En esta misma línea, el profesor Vidar Campos refiere que se lo denomina juicio político porque no es un juicio penal. En él no se persigue castigar, sino separar del cargo, no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. Es por ello que, a juicio del alto colegiado, el antejuicio y el juicio político no constituyen un proceso penal, sino un procedimiento parlamentario de naturaleza política que tiene por finalidad determinar si existen o no indicios suficientes
sobre la comisión de infracciones constitucionales o de delitos de función, en el primer caso para autorizar su enjuiciamiento en la vía judicial ordinaria y en el caso del juicio político para aplicar la sanción política correspondiente. Bajo este entendido es que el artículo 89 del reglamento del Congreso contiene los requisitos y reglas específicas del procedimiento de acusación constitucional por juicio y antejuicio político. Sus disposiciones no establecen ninguna causal de impedimento, recusación o abstención para que un congresista participe en el procedimiento de acusación constitucional contra un funcionario que previamente lo investigó. Tampoco admite la aplicación supletoria de otras disposiciones por cuanto que no remite expresamente a otro cuerpo de leyes procesal o procedimental. Esta ausencia no es causal, sino que responde precisamente a la naturaleza eminentemente política y no jurisdiccional o administrativa del mencionado procedimiento. El artículo 20 del reglamento del Congreso establece las incompatibilidades para integrar comisiones. Únicamente prohíbe que congresistas comprendidos en procesos penales por delitos dolosos integren comisiones de control o fiscalización. No existe prohibición alguna para que congresistas previamente investigados participen en la fiscalización de quien los investigó. Por lo que, en aplicación del principio de legalidad consagrado en el artículo 2 del inciso 24, literal A de la Constitución, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Ante la ausencia de una prohibición expresa, los congresistas están facultados para ejercer plenamente sus funciones parlamentarias, incluida la función de control político. En cuanto al presunto conflicto de interés personal de los congresistas Montoya Manrique y Juárez Gallegos en su condición de integrantes de la SAC, que viene investigando a la denunciada, su apartamiento o abstención no resulta exigible, puesto que, como ha quedado explicado líneas arriba, el reglamento del Congreso no estipula taxativamente impedimentos o causales de recusación o abstención que les impida participar en el debate y votación de la presente investigación. Su aplicación analógica o a interpretación extensiva están proscritas en el ordenamiento jurídico peruano. En todo caso, la abstención por decoro es un acto facultativo del propio congresista que no acarrea la invalidez de las acusaciones o actuaciones en el procedimiento de acusación, sino su valoración ética a posteriori. Tampoco existe un adelanto de opinión en sentido estricto, pues sus declaraciones expresan opiniones políticas sobre la actuación funcional de la denunciada, sin prejuzgar el fondo de las denuncias constitucionales, máxime si se tiene en cuenta que la subcomisión es un órgano instructor de las denuncias constitucionales y no decisor de las acusaciones constitucionales. Con respecto al presunto conflicto de interés personal de la congresista Acuña Peralta y otros, en calidad de miembros de la subcomisión y del suscrito, en mi condición de congresista delegado de las denuncias constitucionales 563 y 618, se debe tener presente que ninguno de los nombrados hemos participado en la denuncia 549, ni en las diligencias preliminares actuadas en la carpeta fiscal 90-2024, las cuales son materia de la presente investigación constitucional. Asimismo, tampoco nos encontramos incursos en la prohibición prevista en el artículo D del artículo 20 del reglamento del Congreso, que señala que durante el ejercicio del mandato parlamentario los congresistas están prohibidos de integrar la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando se encuentren comprendidos en procesos penales. Del derecho a la debida motivación en sede parlamentaria. La denunciada alega en su escrito de descargo que el informe de calificación de las denuncias constitucionales 563 y 618 contiene los siguientes vicios de motivación. Determina la procedencia de 6 infracciones constitucionales en apenas 4 páginas y media, atribuye la posible comisión de delitos penales como abuso de autoridad y prevaricato en apenas 2 páginas y media, no se apoya en medios probatorios, no contiene una justificación explícita de proporcionalidad respecto de la sanción propuesta, incurre en errores de imputación, por cuanto que la conducta imputada por el informe de calificación no corresponde a la denunciada en su actuación como fiscal de la Nación. Concluye señalando que el mencionado informe de calificación adolece de motivación aparente, por lo que el presente procedimiento de acusación constitucional afecta su derecho fundamental a la debida motivación en sede parlamentaria, debiendo ser nulo de pleno derecho conforme al artículo 139, inciso 5 de la Constitución. Respuesta. En cuanto a este extremo, debe señalarse
que el informe de calificación constituye la primera actuación del procedimiento de acusación constitucional en el cual se evalúan los requisitos de admisibilidad y procedencia de una denuncia constitucional sobre la base de su estructura formal y los fundamentos fácticos y jurídicos propuestos en esta. No comporta un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, el cual está reservado para una etapa posterior con la emisión del informe final. Los requisitos de admisibilidad y de procedencia son presupuestos de validez para admitir a trámite una denuncia constitucional e iniciar un procedimiento válido de acusación. Se distinguen por la naturaleza subsanable o insubsanable del requisito exigido. La evaluación de estos elementos no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la investigación, sino un análisis de los aspectos formales, de hecho y de derecho, documentos probatorios y de procedibilidad de la denuncia. ¿Qué persona denunciada le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio? Si bien el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente 04044-2022 tiene resuelto que una exigencia mínima en la etapa de calificación consiste en que la subcomisión deba subsumir las conductas cuestionadas dentro del tipo penal respectivo o de la cláusula constitucional infringida. No lo es menos que dicha actividad se realiza de manera preliminar sobre la base de los hechos expuestos en la denuncia y de los medios probatorios anexos, ya que el análisis de fondo definitivo se realiza en el informe final que emita el congresista delegado en función de los hechos materia de investigación y de la pertinencia de las pruebas determinados por el congresista delegado con anterioridad a la audiencia. De lo contrario, significaría a una opinión anticipada que desnaturalizaría la finalidad del procedimiento de acusación constitucional. De otras afectaciones al debido proceso parlamentario. La denunciada sostiene en su escrito de descargo las siguientes afectaciones complementarias a su derecho al debido proceso: que la notificación realizada el 2 de octubre fue enviada a un domicilio equivocado y que el plazo de 15 días hábiles para que la SAC realice la investigación y emita el informe final venció el martes 28 de octubre. Respuesta. En lo concerniente al presunto defecto de notificación alegado, debe señalarse que el acto de notificación de las denuncias fue correctamente realizado el 2 de octubre en el domicilio real de la denunciada. Posteriormente, con oficio 138-39, se les hizo saber a la denunciada que con fecha 2 de octubre del mismo mes y año se le habían notificado correctamente a su domicilio real, lo que determinó que con fecha 24 de octubre se apersone el proceso y solicite se le vuelva a notificar. Al respecto, debe recordarse que mediante oficio 149 del 24 de octubre se dio respuesta a dicho requerimiento de la denunciada manifestándole que la notificación del 2 de octubre había sido válidamente realizada en su domicilio real, toda vez que es la que figura actualmente en su DNI y que ella misma consignó y alcanzó con su escrito de descargo presentado en la anterior denuncia constitucional 607. Asimismo, de la corroboración realizada por la respuesta emitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. En lo que concierne a la pretendida caducidad solicitada por la denunciada, debe precisarse que el plazo de 15 días hábiles aprobado por la Comisión Permanente para realizar la investigación y presentar su informe final se contabilizan para realizar los actos ordenados expresamente en el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Así, son 5 días para que el congresista delegado presente su informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas, 5 días para realizar la audiencia y otros 5 para la emisión del informe final. Dentro del término antes mencionado, no se encuentra considerado ni regulado por el reglamento el plazo para revocar y celebrar la sesión de la subcomisión en la que se dé cuenta la presentación del informe de determinación de hecho y pertenencia de pruebas. Tampoco se regula el plazo para citar a las partes a la audiencia de actuación de pruebas y alegatos finales. De igual modo, no se estipula el plazo para llevar a cabo la sesión donde se dará cuenta y se sustentará el informe final. De la autonomía del Ministerio Público. La denunciada aduce que someter a la fiscal de la Nación a un procedimiento sancionador o político por haber denunciado a congresistas ante el Parlamento configura una interferencia ilegítima del poder político sobre un órgano constitucional autónomo, por lo que cualquier intento de condicionar su actuación mediante amenazas o sanciones parlamentarias constituye una violación al principio de separación de poderes consagrado en el artículo 43 de la Constitución.
El ejercicio regular y legítimo de una competencia exclusiva y excluyente del Congreso no comporta una interferencia política en un órgano constitucional autónomo. La denunciada en su actuación como fiscal de la Nación se encuentra comprendida en la lista de altos funcionarios establecido en el artículo 99 de nuestra Constitución. Por tanto, cumplir con un mandato constitucional no implica afectar la autonomía del Ministerio Público, sino ejercer una función inherente al Congreso de controlar la actuación de funcionarios públicos cualificados ante posibles vulneraciones a nuestra Constitución o la comisión de delitos de función. Análisis del caso concreto de la imputación del delito de abuso de autoridad. Se imputa a la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación, haber incurrido en la posible comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 337 del Código Penal, consistente en abusar de sus atribuciones como titular del Ministerio Público al formular de la denuncia constitucional 549 contra 11 congresistas de la República por actos propios de su función, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o procedimiento indebido de cargo, generándoles un perjuicio notorio y dejándoles en estado de indefensión, así como menoscabando el sistema de justicia desde la perspectiva de la función fiscal. B. Análisis de la configuración típica del presunto delito de abuso de autoridad. Conforme al artículo 376 del Código Penal, el delito de abuso de autoridad se configura cuando el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien. Se trata de una conducta arbitraria y una extralimitación funcional en perjuicio de alguien. La tipificación de este delito busca proteger de manera general el correcto funcionamiento de la administración pública y, en ese sentido específico, la correcta conducta funcional de los funcionarios y servidores públicos. Para que se configure el tipo penal de abuso de autoridad, deben concurrir copulativamente los siguientes elementos: A. Elemento subjetivo especial, elemento conductual, elemento objetivo y elemento de resulta. La concurrencia de estos elementos es necesaria, de modo que si falta uno solo de ellos, entonces el tipo penal no se configura. Elemento subjetivo especial. El tipo penal de abuso de autoridad exige que el sujeto activo ostente la calidad de funcionario público. La denunciada en su actuación como fiscal de la Nación ostenta la calidad de funcionario público conforme al artículo 158 de la Constitución. En consecuencia, se cumple con dicho elemento. Elemento conductual. El abuso de atribuciones comporta una extralimitación de las funciones legalmente concedidas al funcionario. Esta extralimitación se verifica cuando concurre al menos una de las siguientes circunstancias. El funcionario actúa fuera de los encausados, por lo que la conducta ilícita presume que el funcionario actúa en ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas, pero extendiéndose de los límites de su competencia, actuando fuera de los casos establecidos por la ley o reglamento, o cuando no observa las normas o formalidades prescritas o las instrucciones que le han sido impuestas, y finalmente cuando hace uso de sus poderes para un objetivo distinto de aquel para el cual fue conferido dicho poder. El verbo rector cometer consiste en un hacer, es decir, en la ejecución del acto arbitrario por el propio funcionario, en tanto que el verbo ordenar implica un mandato para que otro haga o cometa el acto arbitrario. El elemento objetivo, el acto arbitrario, está referido a toda decisión personal que sustituye o reemplaza lo mandado o contemplado por ley. Elemento de resultado, por último, causar perjuicio a alguien significa ocasionar daño, lesión o menoscabo a los derechos de otra persona. A su vez, este daño es de naturaleza objetiva y como tal debe resultar perfectamente medible, verificable en base a criterios objetivos de observación y constatación. Ahora bien, de los medios probatorios obrantes en autos, carpeta fiscal 90-2024 y la denuncia constitucional 549 se aprecia la configuración de los elementos subjetivo especial, conductual, objetivo, acto arbitrario. Sin embargo, el cuarto elemento, perjuicio, no se verifica en el presente caso, toda vez que los denunciantes no han especificado los criterios objetivos para la medición del daño sufrido de tal manera que permita inferir de manera verosímil la magnitud del supuesto perjuicio ocasionado al denunciante, tanto más si se tiene en cuenta que el acto arbitrario representado en la denuncia constitucional 549 fue declarado improcedente, disponiéndose su correspondiente archivo. Por consiguiente, al no concurrir el elemento esencial del perjuicio concreto y medible, se concluye que los hechos imputados a la denunciada no se subsumen en el tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal.
respecto al delito de prevaricato, como consecuencia de la emisión y presentación de la denuncia constitucional 549, la misma que deriva de la carpeta fiscal 90, toda vez que contraviene el inciso 1 del artículo 450 del Código Procesal Penal, que establece que la denuncia constitucional debe formularse por hechos que constituyan delito, no por actos propios de la función legislativa, violando además el numeral 5 de la segunda disposición complementaria final de la Ley 31.728 y desconociendo la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. Analizado el presunto delito de prevaricato, concluyen lo siguiente. El de prevaricato es un delito especial propio que puede ser cometido solo por quienes tienen la calidad de jueces o fiscales, ya que ostentan el poder funcional para adoptar decisiones en el ámbito de un proceso, cualquiera sea su naturaleza. El tipo penal está compuesto por las siguientes conductas alternativas típicas: prevaricato de puro derecho, consistente en dictar una resolución o emitir dictámenes manifestamente contrarios al texto expreso y claro de ley; prevaricato fáctico, cuando se citan pruebas o hechos falsos; y prevaricato por fundamentación normativa ficticia, por apoyarse en leyes derogadas o supuestas. El objeto de interés tutelado por este delito es la correcta administración de justicia, visibilizados en los principios de legalidad, independencia, imparcialidad e igualdad de la función jurisdiccional, buscando garantizar que los funcionarios públicos que administran justicia resuelvan los conflictos de forma objetiva sin beneficiar a una de las partes. De ahí que esta conducta infractora recaiga no en cualquier resolución, sino en decisiones judiciales que, además de violar la normatividad, constituyen un menoscabo grave a la imparcialidad y eficacia de la administración pública. En otras palabras, se trata de resoluciones de alcance e interés jurídico importante en los derechos subjetivos de los justiciables. Ahora bien, como es de verse de auto, la denunciada ostenta la calidad de sujeto activo cualificado exigida por el tipo penal de prevaricato. Asimismo, la denuncia constitucional fue emitida y formulada contra el texto expreso y claro del artículo 93 de la Constitución, como ha quedado evidenciado en el análisis realizado en el presente informe. Sin embargo, resulta pertinente recordar que, de acuerdo al artículo 2, inciso 24, literal C de nuestra Constitución, literal D de nuestra Constitución, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, en sus fundamentos 33 al 45 de la sentencia recaída en el expediente 02109-2024, ha precisado que el principio de legalidad penal tiene una doble naturaleza. Como derecho fundamental, garantiza que ninguna persona pueda ser incriminada o sancionada por conducta que no hayan sido previamente definidas por la ley penal. Como principio constitucional, impone a todos los poderes públicos, y en particular al Ministerio Público y al Poder Judicial, la obligación de aplicar la ley penal conforme al principio de sujeción estricta a la ley, evitando interpretaciones extensivas o analógicas en perjuicio del procesado. Asimismo, el Tribunal ha señalado que el principio de legalidad se concreta en tres exigencias básicas. La previa, que impide la retroactividad desfavorable de la ley penal. Segundo, lex scripta, que exige que solo la ley formal emanada del Congreso puede crear delitos y penas. Y tres, lex scripta, que prohíbe toda interpretación extensiva o analógica de la ley penal en perjuicio del imputado, dando origen al subprincipio de tipicidad o taxatividad. El subprincipio de tipicidad o taxatividad garantiza que el tipo penal describa con la mayor precisión posible la conducta prohibida, de modo que el ciudadano pueda conocer anticipadamente qué comportamientos son delictivos. De esta forma, se evita que los operadores de justicia o los órganos políticos realicen extensiones del tipo penal a situaciones no previstas expresamente por el legislador, pues ello vulneraría la previsibilidad y la seguridad jurídica inherente al Estado de Derecho. En esa línea de análisis, resulta necesario precisar que, de conformidad a los artículos 64, 120 y 122 del Código Procesal Penal vigente, los documentos que pueden emitir los fiscales son disposiciones, requerimientos, conclusiones, providencias y actas. Según Ortiz Ayosa y Saavedra Saldaña, la disposición es un instrumento procesal que formula el fiscal para comunicar las decisiones tomadas en el curso de la investigación.
El requerimiento físico es un instrumento procesal que sirve para dirigirse a la autoridad judicial y solicitar la realización de un acto procesal. La providencia es un instrumento procesal de mero trámite para ordenar el expediente e impulsar el procedimiento de la investigación. El acta es otro instrumento procesal que sirve para documentar las actuaciones del Ministerio Público dentro de la investigación. La conclusión, al parecer, es un error material del legislador como consecuencia de una reminiscencia del papel dictaminador que asumía el fiscal en el modelo del Código de Procedimientos Penales de 1940. En consecuencia, el Código Procesal Penal ya no recoge la figura de dictamen fiscal, definido como la opinión sustentada que emite el fiscal superior acusando a una persona por haber cometido un delito. Esta figura fue eliminada con la reforma procesal penal y solo subsiste en el ámbito del proceso civil, artículos 113, 114 del Código Procesal Civil, para casos específicos, prescripción adquisitiva de predios rústicos y responsabilidad civil de jueces. La Corte Suprema ha equiparado funcionalmente el término resolución con disposición fiscal, admitiendo una interpretación progresiva del tipo penal que permita sancionar al fiscal que emite disposiciones manifiestamente ilegales. Teniendo en cuenta que la denunciada no emitió la disposición fiscal 01, 02, 03 y 04 obrantes en la carpeta fiscal 90-2024 y considerando que una denuncia constitucional, entre comillas, en aplicación del principio de taxabilidad no se asimila a la figura de una resolución y tampoco la de un dictamen, por consiguiente, la formulación de la DC 549, aun cuando vulnera el artículo 93 de la Constitución del Estado, no se subsume dentro del tipo penal de prevaricato. Por lo que, al no concurrir el elemento resolución o dictamen exigido por el tipo penal, no se configura el delito de prevaricato previsto en el artículo 418 del Código Penal. En consecuencia, se desestima la imputación del delito de prevaricato. 5.2. Análisis de la infracción de los artículos 45, 93, 139, inciso 3 y 5, 158 y 159, inciso 2 de la Constitución Política del Perú. A. De la vulneración del artículo 93 de la Constitución, marco teórico de la garantía institucional de la inviolabilidad de opinión y voto de la función congresal. El artículo 93 de la Constitución Política del Perú establece textualmente: los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. El cotado precepto consagra la garantía institucional de la inviolabilidad parlamentaria, lo cual opera como un mecanismo de protección dual. A. Protección subjetiva. Garantiza a cada congresista el ejercicio libre o independiente de sus funciones representativas. B. Protección objetiva. Salvaguarda la autonomía institucional del Parlamento frente a interferencias de otros poderes y organismos del Estado. Esta garantía se fundamenta en principios de separación de poderes, artículo 43 de la Constitución, y en la naturaleza representativa del Congreso, artículo 93. Jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido del alcance del artículo 93 de la Constitución en diversas sentencias. Así, por ejemplo, en la sentencia recaída en el expediente 026-2006-PI/TC, fojas 9, 10 y 12, señala que representar al pueblo no significa únicamente cumplir con las clásicas funciones parlamentarias, básicamente legislar, sino que implica reforzar aún más su actividad controladora y para ello debe estar plenamente legitimado con el respaldo popular. Es ahí donde se conecta el mandato representativo con la inmunidad parlamentaria, fojas 9. Como parte del mandato parlamentario, la Constitución reconoce la inviolabilidad de votos y opiniones, que también está desarrollada en el artículo 93, pero en el párrafo segundo, reiterada en el artículo 17 del Reglamento del Congreso. No son responsables los congresistas ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de funciones. Su relación con la inmunidad parlamentaria es innegable, tal como lo ha advertido los demandantes.
Inviolabilidad e inmunidad, los demandantes. Inviolabilidad e inmunidad son las llamadas prerrogativas de los congresistas y tienen por finalidad protegerlos y proteger al órgano al cual pertenecen de las arbitrariedades del abuso de los otros poderes del Estado. Protegen a los congresistas porque tienen un fuero especial del que solo pueden ser despojados por su propio órgano. Protegen al Congreso porque le permite trabajar sin obstáculos colocados por terceros. Fojas 10. Este colegiado insiste en afirmar que la inviolabilidad de votos y opiniones de los congresistas solo será amparada constitucionalmente cuando se haga, como lo señala el artículo 93, en el ejercicio de sus funciones. Fojas 12. En esa resolución, el Tribunal Constitucional estableció que la inviolabilidad de votos y opiniones es una garantía esencial del Estado democrático y de derecho, que permite a los congresistas ejercer plenamente su mandato representativo sin temor a represalias de otros poderes. En consecuencia, no responde ante autoridad alguna por votos emitidos en ejercicio de sus funciones, salvo ante el propio Parlamento por causas disciplinarias. Luego, en la sentencia recaída en el expediente 00013-2009-PI/TC, fojas 31 y 32, resolvió que, abro comillas, como parte del mandato parlamentario, la Constitución, en su artículo 93, reconoce la inviolabilidad de votos y opiniones. No son responsables los congresistas ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Así, garantiza que los parlamentarios pueden expresarse libremente y sin inhibiciones que puedan cooptarlos o restringirlos. Además, dicha garantía, que se expresa en el debate permitido, que no se afecta el proceso de formación de la voluntad del propio órgano legislativo y, en consecuencia, se extiende más allá de las opiniones vertidas hacia el voto, que no es otra cosa que la materialización formal de las posiciones expuestas mediante la opinión. Sin embargo, la propia Constitución aprecia que esta garantía solo tendrá validez cuando el parlamentario ejerza sus funciones, por lo que en ámbitos ajenos a dicho ejercicio la prerrogativa se desvanece. En esta otra resolución, el Tribunal Constitucional precisó que, como parte del mandato parlamentario, la Constitución, en su artículo 93, reconoce la inviolabilidad del voto y opiniones, garantizando que los congresistas pueden expresarse libremente y sin inhibiciones, que puedan cooptarlos o restringirlos. El tribunal enfatizó que dicha garantía se expresa en el debate y permite que no se afecte el proceso de formación de la voluntad del propio órgano legislativo, extendiéndose más allá de las opiniones vertidas hacia el voto, que no es otra cosa que la materialización formal de la posición expuesta mediante las opiniones. No obstante, el máximo intérprete de la Constitución aprecia que esta garantía solo tendrá validez cuando el parlamentario ejerce sus funciones, por lo que en ámbitos ajenos a dichos ejercicios la prerrogativa se desvanece. Así también en la sentencia recaída en el expediente 00156-2012-PHC/TC, fojas 37, sostuvo que, abro comillas, según el artículo 93 de la Constitución, la inmunidad parlamentaria garantiza que los altos funcionarios no sean responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, inviolabilidad de voto y opinión. Esta prerrogativa busca que los altos funcionarios ejerzan el poder de manera más adecuada, en tanto buscan protegerlos contra cualquier tipo de ataques injustificados que puedan hacerlos desatender sus principales cometidos funcionales. Sentencia 00026-2006 PI/TH. Esta garantía busca preservar la independencia y autonomía de los altos funcionarios a fin de que no sucumban a las presiones. Aquí el Tribunal Constitucional reiteró que en el artículo 93 de la Constitución garantiza que los altos funcionarios no sean responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, buscando protegerlos de cualquier tipo de interferencia que puedan hacerlos desatender sus obligaciones, preservando su autonomía e independencia. Por último, en la sentencia recaída en el expediente 00001-2023-PI/TC, foja 60, señala que, en todo caso, este tribunal recuerda que, conforme al artículo 93 de la Constitución, los congresistas representan a la nación, no se encuentran sujetos a mandato imperativo ni son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones congresales.
Por lo tanto, este tribunal juzga que no le compete evaluar los motivos que llevaron a la mayoría de los congresistas a adoptar aquella reforma constitucional. En esta última resolución, el alto colegiado recuerda que la inviolabilidad de opinión y votos comporta una garantía institucional reconocida por la Constitución a los legisladores siempre que se emitan en el ejercicio de sus funciones, por lo que concluye señalando que no le corresponde juzgar los motivos que tuvo la mayoría congresal para aprobar una norma de reforma constitucional. Es decir, el máximo intérprete de la Constitución sanciona que la inviolabilidad de voto importa la protección constitucional frente a cuestionamientos jurisdiccionales de las razones en términos de conveniencia y oportunidad política que llevaron a los congresistas a aprobar una norma legal. En síntesis, la jurisprudencia constitucional reconoce a la inviolabilidad de opinión y de voto como una prerrogativa para proteger a los congresistas de cualquier tipo de interferencias que puedan hacerlos desatender sus funciones garantizando su autonomía e independencia. Añade que dicha garantía se expresa en el ejercicio de sus funciones, esto es, en el debate, y evita que se afecte el proceso de toma de decisiones en los órganos legislativos a través del voto, que no es otra cosa que la manifestación de las posiciones expuestas mediante la opinión. Debido a ello, concluye señalando que la inviolabilidad de opinión y de voto impide que cualquier autoridad, repito, que cualquier autoridad cuestione los motivos que tuvo en términos de conveniencia y oportunidad la mayoría congresal para aprobar una norma. Doctrina constitucional. La garantía institucional de la inviolabilidad de voto también ha sido objeto de estudios por parte de la doctrina nacional. Al respecto, Francisco de Gregorio Praeli sostiene que existe relativo consenso en la importancia de asegurar a los congresistas que no pueden ser demandados ni perseguidos o responsabilizados ante ningún tipo de autoridad por lo expresado en los votos u opiniones que emitan en los debates, dictámenes o informes propios del desempeño de sus funciones parlamentarias. Enfatiza que la inviolabilidad por opiniones y votos que se otorga a los congresistas tiene como elemento particular que confiere una exoneración o excepción total de imputación de responsabilidad, salvo cuando las opiniones conlleven ofensas, injurias o difamaciones hacia terceras personas. A su vez, César Delgado Guembes sostiene que las leyes no son producto individual, sino un acto colegiado y por consiguiente no es posible individualizar a un congresista por un producto que hace suyo la organización parlamentaria. La inviolabilidad de voto deja a salvaguarda a los congresistas porque la iniciativa no tiene carácter vinculante y cuando votan para aprobarla lo hacen en el ejercicio de una función institucional. Los congresistas tienen libertad para presentar proyectos y para votar siempre que observen los requisitos de admisibilidad y procedibilidad sin que ello implique responsabilidad jurídica alguna. Tendría que tratarse de un acto de complicidad corporativa suficientemente documentado en evidencia confiable para que cupiese el pedido de destitución o de acusación de un representante. Por su lado, Marcial Rubia Correa precisa que la inviolabilidad impide que autoridad u órgano jurisdiccional alguno se haga cargo de denuncias procedimentales o acciones judiciales, de ser el caso, contra congresistas por dichos votos u opiniones. En la misma línea, Carlos Rodrigo de la Torre Grados expresa que la inviolabilidad de opiniones y votos es una manifestación del principio de separación de poderes, puesto que es una garantía institucional frente a cualquier abuso o intromisión de parte de otros órganos o poderes del Estado, así como de poderes privados o particulares que pretendan detener o impedir el ejercicio de una función parlamentaria a través de la criminalización o judicialización de los discursos y votaciones parlamentarias. Se garantiza la absoluta libertad de los parlamentarios al momento que decidan ejercer o no su función parlamentaria. Añade el citado autor que si se demostrara que un parlamentario actuó con fines ilícitos ajenos a su función representativa, podría configurarse una excepción de la prerrogativa de indemnidad parlamentaria. Para ello, el Ministerio Público solo podría actuar si cuenta con pruebas objetivas que acrediten la existencia de un ánimo delictivo. De lo contrario, no puede vulnerarse la inviolabilidad parlamentaria por simples hipótesis o conjeturas fiscales. Aunque el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han señalado que los actos fuera del ejercicio parlamentario no están protegidos, esto no implica que cualquier voto sea perseguible penalmente.
Permitirlo vaciaría de contenido la inviolabilidad que garantiza la libertad de decisión del congresista. Si se aceptara una interpretación fiscal amplia, se pondría al Parlamento bajo el control del Ministerio Público. En resumen, queda claro entonces que la inviolabilidad de opinión y de votos en ejercicio de la función legislativa constituye una garantía institucional frente a cualquier tipo de persecución jurisdiccional que se instaure con ocasión del ejercicio del derecho de voto, a menos que se realice fuera del ámbito de la función legislativa. Por ejemplo, un órgano colegiado diferente al Congreso. O al margen de su investigación funcional, por ejemplo, comisión de delitos de funciones o infracciones administrativas funcionales. En este último caso, para efectos de la interposición de una denuncia constitucional contra congresistas que en ejercicio de su mandato de su derecho de voto aprueban una propuesta legislativa, resultaría indispensable que el Ministerio Público determine si, 1, el ejercicio del derecho del voto del o de los congresistas involucrados fue decisivo para la aprobación de la iniciativa legislativa. 2, el acuerdo de aprobación tuvo carácter vinculante, esto es, fue adoptado por los órganos de decisión del Congreso, el Pleno o la Comisión Permanente según corresponda. 3, la propuesta legislativa beneficiaría única y exclusivamente a sus proponentes, a quienes votaron por el acuerdo o a terceros vinculados no indeterminados. Y 4, concurrían todos los elementos configuradores del presunto delito penal o administrativo imputado. Cabe señalar que el artículo 329 del Código Procesal Penal prescribe que, abro comillas, el fiscal inicia actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que revista los caracteres de delito, cierro comillas. Por tanto, para que el Ministerio Público inicie diligencias preliminares es necesario que los hechos que son puestos en su conocimiento revistan apariencia delictiva. Para tal efecto, el órgano persecutor del delito solo podrá abrir investigación preliminar cuando le sea posible adecuar el comportamiento o conducta atribuida a la descripción que se hace del mismo en el tipo penal correspondiente. Principio de legalidad, su principio de tipicidad. Y que existe un mínimo de circunstancias que haga presumir que habría concurrido un hecho de carácter delictivo que pueda dar origen a una indagación. Por consiguiente, para iniciar una investigación preliminar resulta necesario que la Fiscalía atribuya la presunta comisión de un hecho ilícito a una persona en base a razones mínimamente fundamentadas. En tal sentido, si bien el artículo 326 del Código Procesal Penal reconoce el derecho de toda persona a formular denuncias por hechos que considere delictivos, la facultad del Ministerio Público de iniciar diligencia preliminar está condicionada por el precitado artículo 329 que exige la realización de un ejercicio de subsanación o subsunción o adecuación de la conducta atribuida al supuesto del hecho previsto en la norma penal para el delito que se imputa. De no hacerlo o realizarlo defectuosamente, se estaría contraviniendo el principio constitucional de taxatividad de la norma penal. De la infracción del artículo 93 de la Constitución Política, antecedentes, se imputa a la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su condición de fiscal de la Nación la transgresión de la garantía de inviolabilidad del voto consagrado en el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, por la formulación y presentación de la denuncia constitucional 549 contra los congresistas William Zapata, Montoya Manrique, Quiabra León, Cueto Acerbi, Azurín Loaiza, Echevarría Rodríguez, Gonza Castillo, Juárez Gallegos, Lizarzaburo, Martínez Talavera, Vázquez Vela, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal. La conducta criminal atribuida a los congresistas William Zapata, Montoya Manrique, Quiabra León, Cueto Acerbi, Azurín Loaiza, en calidad de autores era haberse interesado indebidamente y de forma directiva en provecho propio en la promoción y priorización de la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley número 319/2021-CR, con su texto sustitutorio con el cual pretendieron para sí mismos la percepción de sueldos y pensiones de forma simultánea, sin ninguna restricción ni limitación del monto total debido a su doble condición de congresistas y pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
No, me voy de frente. Señor presidente, vamos a continuar teniendo en cuenta siempre que hay una comisión de pueblos andinos que nos continúa en uso de la sala. Vamos a tratar de sintetizar. Se fundamenta también la vulneración del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución en el informe de las páginas 45 y 56, señalando inclusive temas de casación de la Corte Suprema y asimismo expedientes del Tribunal Constitucional. Asimismo, en lo que se refiere a la vulneración de los artículos 45, 158 y 159, inciso 2 de la Constitución, se fundamenta que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. En el punto 5, sobre la determinación de la sanción, en el presente procedimiento de acusación constitucional se ha llevado a cabo observando estrictamente bajo los parámetros constitucionales y jurisprudenciales establecidos en el Tribunal Constitucional, particularmente en lo concerniente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen todo ejercicio de potestad sancionadora de parte del Estado. Los criterios constitucionales para la determinación de la sanción son el principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, dentro de los cuales está el subprincipio de unidad o adecuación, el subprincipio de necesidad, el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto a la evaluación de la gravedad de la infracción constitucional en el caso concreto, la identificación de los bienes jurídicos constitucionales afectados, en el presente caso se ha acreditado que la denunciada de la Milagros Espinosa Valenzuela ha infringido los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 4 de la Constitución Política del Perú, los cuales protegen bienes jurídicos de la mayor relevancia para el funcionamiento del sistema democrático y el Estado constitucional de derecho. Cada una de estas infracciones compromete valores constitucionales esenciales, como el artículo 45 de la Constitución, principio de sujeción al ordenamiento jurídico. El artículo 93 de la Constitución Política sobre inviolabilidad parlamentaria. El artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución sobre el debido proceso y motivación. Calificación de la gravedad de la infracción. Se ha tomado en cuenta la probabilidad de infracciones, la jerarquía funcional de la infractora, la entidad del principio jurídico constitucional afectado. Todo ello, señor presidente, nos lleva a la conclusión y recomendación de conformidad con lo establecido en el inciso D6 del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en virtud de haber seguido un debido proceso ceñido a la Constitución Política del Perú y al Reglamento del Congreso de la República, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la doctrina pertinente garantizando el derecho de defensa de la denunciada se arriba a las siguientes conclusiones. A. Solicitar la solicitud de nulidad del procedimiento de acusación constitucional, declarar improcedente la solicitud de nulidad presentada por la denunciada Delia Milagros Espinosa Valenzuela conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe. B. Respecto de la presunta comisión de los delitos vinculados al ejercicio de función, archivar la denuncia constitucional 563 y 618 presentada por los congresistas Llorel Quila Carrasco Agüero y José Ernesto Cueto Acerbi contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación en el extremo referido a la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato ilícitos previstos y sancionados en el artículo 376 y 48 del Código Penal. Respecto a la presunta infracción de los artículos 158 y 159, inciso 2 de la Constitución Política, archivar las denuncias constitucionales presentadas por los ya mencionados congresistas en contra de la fiscal de la Nación suspendida. Acusación por infracción de la Constitución. Acusar a Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por infracción constitucional de los artículos 45, 93, 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado conforme a los fundamentos ya expuestos. Propuesta de sanción. De acuerdo al artículo 100 de la Constitución Política del Perú, que faculta al Congreso a inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta 10 años y siguiendo el principio de razonabilidad y proporcionalidad señalado en el penúltimo faro del artículo 200 de la Carta Magna, se propone imponer la siguiente sanción: Delia Milagros Espinosa Valenzuela, inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función fiscal. Se recomienda remitir el presente informe final a la Comisión Permanente del Congreso de la República conforme a lo establecido en el literal G del artículo 89. Firmado Elvis Vergara. Señor presidente, eso es todo el informe. Debo dejar constancia que a través del chat de la plataforma, a las 15:11, el señor congresista delegado Elvis Vergara Mendoza ha señalado:
Señor presidente, habiéndose dado lectura a la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 563 y 618, me ratifico en el mismo y solicito se pase a votación. Gracias, señor secretario técnico. Se concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen hablar. No habiendo congresistas que desean hablar, vamos a pasar al voto. Pasaremos a someter voto de la referida propuesta del informe final. Señor secretario técnico, por favor, llame al voto nominal. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 acumuladas han sido aprobados por mayoría, con 10 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Por decoro. Habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, solicito la dispensa del trámite de aprobación del acta de la presente sesión para la ejecución inmediata de los acuerdos y disposiciones adoptados en la misma. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Se levanta la sesión siendo las 16:04 del martes 2 de diciembre del 2025. Muchas gracias, señores congresistas.